tengo un punto que va a ser F, acá, se pone en contacto con un solvente extractor S y genera esta línea, que es la línea de alimentación. Se genera un punto de mezcla M. Ese punto de mezcla M queda en la región donde se separan ambas fases, que es un diagrama de equilibrio. Entonces va a dar lugar a una fase, que es la que va a ser el extracto, y una fase que va a ser el refinado. Entonces la fase que va a ser el extracto es esta que tenemos acá. Entonces vamos a leer aquí una composición dada, y la fase que va a quedar acá, que es la fase que va a ser, que vamos a llamar como el refinado, va a ser una composición establecida por esto. Entonces es el mismo principio de separación. ¿Ok? Poner en contacto dos corrientes, realizar un balance y proceder entonces a determinar las composiciones establecidas de cada uno. Preguntas que tengan hasta este punto. No, profe, ninguna por ahora. Hola. Profe, es que llega tarde el sonido. Sí, profe, el audio llega como un poquito Hay un delay con el Sí. audio. Sí, hay un delay, profe. Vale, ¿y alguna pregunta que tengan hasta este punto? Nada, toca estudiar, ¿verdad? Sí, profe, Sí, toca profe. estudiar. Bueno, vamos, en lo que queda entonces de nuestra clase, vamos a hablar de otra operación, que es la operación de absorción. Permítanme y abro. En un momento que estoy. Entonces, vamos a hablar del último proceso que tenemos, es el proceso de absorción. Ahora es con D de dedo, ¿ok? También es uno de los procesos más comunes, sobre todo en lo que es la industria de los gases, la industria del gas natural, porque se utiliza principalmente para la purificación de corrientes gaseosas. Cuando necesitamos obtener, por ejemplo, hidrógeno de alta pureza, se emplean procesos de absorción, por ejemplo, lo que es una pressure swing absorption. Una pressure swing absorption es este tipo de una serie de equipos de absorción donde se van removiendo los compuestos no deseados y se genera una corriente de producto con la pureza, con elevada pureza. Realmente el proceso también permite obtener la pureza más alta a nivel
de corriente gaseosa. ¿Ok? Lectura recomendada, ¿ok? Sobre los principios que debieron este proceso, el capítulo 11 del Preval. Ahí hay realmente es bastante sencillo. Preval como pone los argumentos que están relacionados con el tema. Entonces, conceptualicemos otra vez nuestro proceso. Tenemos nuestro diagrama general para un proceso de separación, un agente de separación que puede ser materia de energía, una alimentación que vamos a separar, y entonces se generan otra vez dos corrientes de producto, dos o más corrientes de producto que tienen composición diferente. Esa es la condición sine qua non para que haya un proceso de separación. Que las corrientes de producto que salen tengan composición. Entonces ahora tengo la absorción. ¿Qué ocurre en la absorción? Que ahora mi absorbente es un sólido, un agente de transferencia de masa. Tengo la alimentación que voy a llamar absorbato, ¿okay? Que puede ser gas o líquido. Entonces ahora lo que voy a tener es que a la salida tengo un absorbente más el absorbato. ¿Qué es el absorbato? El compuesto que se transfirió de la fase de la alimentación al absorbente, y voy a tener lo que era el arrastre o lo que queda de ese carrier original más el absorbante. Fíjense que es un proceso en la extracción líquido-sólido. Del sólido extraigo los compuestos solubles. Ahora hago un proceso que podría decirlo contrario. Ahora coloco un sólido para que el sólido me remueva los compuestos que quiero de la corriente gaseosa o líquida. Ahora el agente de transferencia de masa es el sólido. ¿Okay? Ahora no es una fase gaseosa o una fase líquida, sino es una fase sólida la que utilizo para remover compuestos. Un ejemplo muy sencillo. Utilicemos un filtro de carbón activado para filtrar el agua que tomamos, el agua que bebemos. Eso es un proceso de absorción. El carbón activado es ese sólido, es ese material, ¿ok? Que se encuentra granulado allí, sobre el cual se van a absorber los compuestos, lo que queramos remover de esa agua. Es decir, si hay compuestos que le generan un sabor no deseable al agua, si hay compuestos contaminantes, que no debería ser así si estamos hablando de agua potable, entonces quedan absorbidos sobre el carbón activado. Entonces eso es lo que llamamos un proceso de absorción. Entonces es un proceso líquido sólido. Si lo colocásemos en presencia de un gas, por ejemplo, colocamos un filtro de carbón activado para purificar el aire. Hoy en día, con el tema del COVID, no, se colocaron filtros purificadores para los aires acondicionados. Bueno, ¿en qué consiste eso? Bueno, que esa corriente gaseosa que tiene esos contaminantes o moléculas, en este caso asociadas al COVID o lo que sea, se pusieron en contacto con un sólido y ocurrió el proceso de absorción. Las moléculas se absorbieron preferencialmente sobre el sólido, en tanto que la corriente de la fase gaseosa siguió adelante. Y en eso es lo que consiste un proceso de absorción común. Entonces, lo primero es que es un proceso superficial, ¿ok? No es un proceso que tiene lugar en el pool. ¿Qué significa? Que va a haber la deposición de las moléculas, tiene lugar sobre la superficie del sólido. Entonces, aquí tengo el sólido que se llama absorbente. Y tengo las moléculas que voy a llamar absorbato. Entonces puedo tener una mezcla de varios componentes. Supongamos que estamos purificando gas natural por absorción. Entonces tengo monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y los demás compuestos. Entonces supongamos que el monóxido de carbono es el gas 1, el sulfuro de hidrógeno es el compuesto 2 y todo lo demás que hay allí es la corriente gaseosa que va a ser el metano, etano, propano, butano, etcétera. C5 más en el gas natural. Entonces, ¿qué consiste la absorción? Bueno, que las moléculas de esos compuestos se depositan preferencialmente sobre la superficie del sólido. Entonces, si este era el CO2, se depositó preferencialmente sobre el sólido. Si este es el H2S, se depositó preferencialmente también sobre el sólido.
Entonces, esto es lo que llamaríamos una absorción multicomponente. Si solamente fuese un solo compuesto, por ejemplo, dióxido de carbono, estaríamos hablando de una absorción de un solo componente. Entonces, fíjense que tenemos, al igual que hablábamos en destilación, al igual que hablábamos en absorción, tenemos procesos de un solo componente o procesos multicomponentes. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que esas moléculas se van a ir apilando sobre la superficie del sólido formando multicapas o formando una sola capa. Cuando se forma multicapa es lo que se conoce como absorción multicapa. Y cuando se forma una sola capa, como tenemos acá, es lo que se conoce como absorción monocapa. Cuando los poros del sólido se van llenando, es que hablamos de un fenómeno que se conoce como condensación capilar, porque al llenarse ese poro, prácticamente es como si tuviésemos un líquido condensado en el interior del poro. Entonces, esto que vemos acá es lo que son las particularidades que caracterizan al proceso de absorción. En términos termodinámicos, la absorción es exotérmica. Entonces, cuando una molécula se absorbe, ¿ok? Se libera calor. Entonces, por eso los procesos de absorción preferencialmente tienen lugar a baja temperatura. La desorción, que es que luego yo necesito regenerar ese sólido, ese lecho absorbente para su posterior uso,